pies y vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:12, 2 del 1 al 12, perdón. Dice la palabra de nuestro Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su a debido tiempo se manifestare. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente dice lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, presten atención aquí, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios los envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Tome su asiento y cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por traer a nosotros hoy tu palabra. Dios, nos ponemos en tu presencia, Señor, y te rogamos, bendito Dios, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú edificándonos, Señor, que seas tú, Padre, trayendo a nosotros, Señor, la edificación necesaria, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y te rogamos, Señor, que añadas toda revelación y todo espíritu profético, Señor, y toda bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos tú, Señor, a llegar, Padre Santo, al objetivo, Padre, para el que tú enviaste tu palabra, Señor, a llegar a ese objetivo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, abro mi corazón, dígale, y mi mente, Señor, para que tú me enseñes. En el nombre de Jesús, auxílianos una vez más, que tu nombre sea exaltado. Padre, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, pero denle. Gloria al Señor. Amén. El tema del que vamos a hablar hoy, mi hermano, es un poco diferente a lo que hemos venido hablando ya. Hemos venido hablando acerca de nuestra actitud como cristianos. Hemos venido hablando acerca de nuestra forma de ver la vida, de ver a Dios, ¿verdad? Cómo nosotros vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, la altivez humana, el orgullo humano. Hemos venido hablando acerca de esto, pero hoy día vamos a hablar un poco diferente, hermano, porque en la voluntad de Dios está que entendamos esto. Y mire lo que nos está diciendo Pablo aquí a nosotros. El tema del que vamos a hablar es advertencias para la iglesia, ¿sí? Advertencias para la iglesia. Usted sabe que el Señor quiere advertirnos, ¿verdad? ¿Por qué cree que el Señor quiere advertir a su pueblo? ¿Por qué el Señor advierte? La verdad es que no nos gusta que nos adviertan las cosas, ¿verdad? Pero el Señor advierte mucho en su palabra. El Señor advierte por dos cosas. Primero, porque el pueblo a veces pareciera que se olvida, ¿sí?, de algunas cosas. Y segundo, porque el pueblo a veces necesita entender y conocer lo que va a suceder más adelante, ¿sí? Hay cosas que son desconocidas para nosotros, hay cosas que son desconocidas para la iglesia incluso. Hay cosas que cristianos no entienden, hay cosas que la misma iglesia de los tesalonicenses no entendía.
Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, explicándoles lo que va a suceder antes. Pero yo aquí encontré algo, hermano, que pasaba en la iglesia de los tesalonicenses. Y mire, Pablo hace aquí, yo apunté que Pablo está haciendo 4 cosas en esta carta, hermano. Pablo está exhortando, primero empieza exhortando a la iglesia, ¿sí? Pero también Pablo enseña a la iglesia, Pablo instruye a la iglesia y Pablo advierte a la iglesia, ¿sí? Pablo está haciendo todo eso con la iglesia, hermano. Las señales antes o advertencias acerca de las señales o de los tiempos del fin, ¿sí? Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Amén, a mí me alegra. ¿Sabe por qué? Porque se acaba toda la maldad que hay sobre la tierra. Van a empezar los juicios, con los juicios empieza el trato de Dios con la tierra, a fin de terminar con la maldad sobre la tierra, hermano, ¿sí? El inicuo, el ministerio de la iniquidad, dice que está obrando sobre la tierra, tiene que terminarse. Entonces, ¿cómo se va a terminar o quién va a terminar eso? Va a ser el Señor. Pero aquí yo quiero empezar explicando algo, hermano, que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces nosotros podemos estar confundiendo 2 cosas. Le puse la pizarra porque esto es importante apuntar, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es, escuche, lo que es la venida del Señor Jesucristo. 1, la venida de Jesucristo. Eso es lo primero que hay que diferenciar. ¿De qué? De que hay que diferenciarlo del día del Señor. El gran día o el día del Señor. Son 2 cosas diferentes, hermano. Porque aquí en el texto 1 está diciendo, pero con respecto a la venida, ¿qué dice? De nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, ¿verdad? Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, y aquí subraya esa palabra que dice, en el sentido que el día del Señor está cerca. Son 2 cosas muy diferentes, la venida del Señor Jesucristo y el día del Señor. ¿Quién la ejecuta? ¿Quién ejecuta lo uno y quién ejecuta lo otro? ¿Quién va a ser testigo de lo uno y quién va a ser testigo de lo otro? ¿Sí? Mire, cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesucristo, está hablando de cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por su pueblo, ¿sí? Viene por los suyos. Entonces, la venida en el sentido, escuche, en el sentido del, diga conmigo, arrebatamiento. Eso es una cosa. El arrebatamiento es una cosa, ¿sí? Ahora, el día del Señor, diga conmigo, gran tribulación. Esto es otra cosa. La gran tribulación es muy diferente a la venida o al arrebatamiento, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses? Porque había un problema en esta iglesia. Se empezaron a meter falsas doctrinas. ¿Acerca de qué? Confundían estas 2 cosas. Y había una corriente teológica, una corriente doctrinal que le enseñaba a la iglesia que los cristianos van a pasar la gran tribulación, que los cristianos van a estar aquí en los juicios de Dios. Esto lo ejecuta el Padre. Mire, el Padre ejecuta esto. Esto se llama la ira de Dios sobre la tierra, sobre los desobedientes. Esto lo ejecuta el Hijo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces habían quienes confundían estas 2 cosas y pensaban que el día del Señor es lo mismo que la venida del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo mira necesario y dice, hey, no hay que confundir 2 cosas aquí. No hay que confundirse. Acerca de la venida del Señor Jesucristo les voy a escribir, dice Pablo. Y les voy a dar 2 señales que tienen que darse para la venida del Señor Jesucristo. Pero el gran día del Señor o el día del Señor es otra cosa.
¿Sí? Entonces había esa confusión en la iglesia, hermano. Déjeme decirle que había gente que empezaba a enseñar eso, que nosotros vamos a pasar todos esos, y hay que reconocer que sí vamos a sufrir en la vida, ¿verdad? Vamos a tener sufrimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Pero cuando hablamos del día del Señor, esto es algo en lo cual la iglesia no tiene nada que ver, hermano. Porque la palabra dice que el día del Señor será día de tinieblas y día de juicio. Gran lamento, gran lloro. No ha habido, dice, desde que inició la tierra hasta ese día, no ha habido tanto sufrimiento sobre la tierra como lo habrá en ese día. Es más, si sumamos todo el sufrimiento de la historia, no se compara a lo que va a pasar en el día del Señor. ¿Sí? Son los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, mire, sin duda, hermano, estamos en tiempos peligrosos. Escuche. ¿Sabe por qué estamos en tiempos peligrosos? ¿Sabe por qué estamos en tiempos peligrosos? No porque haya mucha delincuencia, hermano. No estamos en tiempos peligrosos porque haya catástrofes naturales. No es así. Porque siempre han habido catástrofes. Claro que vienen con más frecuencia. Pero no estamos en tiempos peligrosos por eso. ¿Sabe por qué estamos en tiempos peligrosos? Por la cantidad de doctrinas que se están metiendo dentro de la iglesia cristiana. La cantidad de doctrinas y de formas de pensar humanas que están tergiversando completamente el Evangelio de Cristo. ¿Para qué vienen las falsas doctrinas? ¿Sabe para qué? Para que el cristiano no se vaya aquí. Para que el cristiano no vaya aquí. Y para que el cristiano se quede acá. ¿Sí? Porque van a haber cristianos, déjeme decirle, van a haber cristianos que se van a encontrar aquí en el gran día del Señor. Van a estar aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no se ataviaron, porque no se prepararon, porque no se vistieron. Acuérdense que Jesús, la boda judía era así, ¿verdad? Que el novio iba a preparar la casa y la novia el vestido. Entonces, ¿Cristo qué fue a preparar? Moradas para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que estar vestida, revestida, hermano, con el Evangelio. ¿Para qué? Para esperando el día del Señor, esperando el día de las bodas. Pero que van a haber cristianos que el Señor los va a encontrar, hermano, desnudos, los va a encontrar niños, los va a encontrar indoctos en la palabra de Dios, hermano, y jugando con el Evangelio. Eso es verdad. Ese tipo de cristianos se van a quedar al día del Señor, hermano. Y si hay algo en lo que yo no quisiera estar, es en el gran día del Señor, hermano. Porque eso sí es cosa seria. ¿Sí? Mire. Entonces, son tiempos, diga conmigo, es tiempo de estar firmes. ¿Sí? Dígale al que está al lado suyo, es tiempo de no desmayar, dígale. ¿Sí? Es tiempo de no olvidar, dígale, lo que hemos aprendido. Y es tiempo, dígale, de no dejarse convencer fácilmente. ¿Sí? Tú, Ani, tienes que decirle al uno y tienes que decirle al otro también. Es tiempo de no olvidarse. Mire, y que el apóstol Pablo le diga a la iglesia que no se dejen fácilmente desviar. Es porque había muchos que se metían a la iglesia y empezaban a enseñar. Acuérdense que el apóstol Pablo no se quedaba estable en la iglesia, sino que él viajaba, hermano, y en sus viajes visitaba muchas iglesias. Entonces los falsos profetas aprovechaban que Pablo no estaba para meter sus falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y a veces el Espíritu le avisaba a Pablo, el Espíritu Santo, o alguien iba, hermano, algún mensajero y le decía, mira, en la iglesia están predicando esto, están enseñando así. Entonces Pablo cogía una pluma en la cárcel donde está, hermano, y se ponía a escribir o a redactar una carta y decía, envíenle a la iglesia, porque es necesario. Entonces, si algo nosotros tenemos que aprender es esto, hermano. Abra su Biblia en Amós 5:18, hermano. Después vamos a tocar de Isaías.
Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis que este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. ¿Sigo? ¿Qué dice? Ay De los que desean el día de de los Jehová. que desean el día de Jehová. ¿Por qué dice? Para que queréis este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. Mire usted, el día de Jehová. Mire, el pueblo judío decía que venga el Señor, que venga nuestro Dios, que venga. Deseamos el día del Señor. Pero ¿sabe cuál era el problema? Escuche, que vivían desobedeciendo la ley de Dios. Y por eso el profeta Amós dice, ¿para qué desean el día del Señor? ¿Ustedes creen que el día del Señor va a ser como la primavera? ¿Ustedes piensan que el día del Señor va a ser, hermano, un día hermoso y soleado, hermano? No, dice el profeta Amós. El día del Señor es cosa terrible. Y ya la iglesia entra a su posición de iglesia, hermano, con Cristo. El que viene después es el Padre a juzgar, hermano, ¿sí? Y a ejercer juicio sobre la tierra. ¿Qué nos dice Mateo 24, 21? Entonces, mire, esta es la gran diferencia, ¿no? Aquí le voy apuntando, Amós. Yo le hice un cuadrito aquí que usted tiene que ir apuntando, Amós 5:18. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 24, 21? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y la habrá. ¿Quién está hablando de eso? Cristo, hermano. Mire, que Cristo le diga, hey, cristianos, el día del Señor es día de gran tribulación. Entonces, usted sabe que el anticristo se va a levantar. La venida del Señor está antecedida por dos cosas, ¿verdad? La apostasía es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La apostasía, ya vamos a ahondar más en eso. Y aparece un personaje. ¿Cuál es ese? El inicuo, dice, ¿verdad? La Biblia, el apóstol. Más adelante le pusieron por nombre el anticristo, contrario a Cristo. Aparece, primero viene la apostasía, aparece el anticristo y la iglesia se va. Viene aquí ya el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, el anticristo empieza a gobernar. El anticristo va a gobernar 7 años. Los primeros 3 años y medio va a ejercer su autoridad. Pero los siguientes 3 años y medio viene la gran tribulación. Esta es la tribulación. En todo este periodo el anticristo va a estar gobernando la tierra. Pero aquí es donde empiezan los juicios de Dios sobre la tierra. Las copas de ira, las trompetas, ¿sí? Aquí empieza todo eso. El Señor lo pone solo por 3 años y medio, porque si el Señor extiende eso, hermano, se acaba la raza humana sobre la tierra, ¿sí? Se termina la raza humana. 3 años y medio de gran tribulación. Aquí es de lo que Jesús está hablando. Mateo, el que le acabé de decir, Mateo 24, 21. Le estoy explicando las diferencias entre estas dos cosas, ¿no? Una pregunta, ¿quiere estar usted ahí ese día? ¿Quiere estar usted ahí? Parece que sí. ¿Quiere estar ahí? No, nadie quiere estar ahí, hermano. Dios nos libre de estar ahí, hermano. Por eso es necesario enseñar la palabra. No volverá a ver, dice, un día como el día del Señor, ¿sí? Ese es el día de la ira del Padre, hermano, de la ira del Todopoderoso. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:4, eso está aquí, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5:4. Ahí está hablando del arrebatamiento, preste atención. Ahora, hay algo interesante que yo también quiero que usted apunte aquí, ¿no? Algo que va a suceder aquí. Es que si usted lee, ¿verdad? Regresemos nuevamente a Segunda de Tesalonicenses 2. Si usted lee lo que está ahí en el verso 6 y 7, ¿qué dice?
Segunda de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifestare, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo, ¿qué dice? Que al presente lo detiene alguien, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escuche una cosa, hermanos, escuchen una cosa. ¿Quién detiene el aparecimiento de este hombre? Que es la encarnación de la maldad. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo está deteniendo? ¿Por qué no ha aparecido todavía? ¿Por qué no asoma y se hace presente, aunque ya existe? ¿Por qué todavía no ha hecho su aparición pública? ¿Quién le detiene? ¿Ah? ¿Quién le detiene al anticristo? El Espíritu Santo. ¿Sí? Escucha, entonces va a pasar algo aquí. Que aquí, en la venida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se va con la iglesia a entregar a Cristo a la novia. ¿Sí? Acuérdense que el Espíritu Santo es el que cuida a la novia. El Espíritu Santo es quitado de la tierra. Es el único que impide el aparecimiento del anticristo. ¿Por qué el Espíritu Santo no ha sido quitado todavía? ¿Por qué el Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra? Porque la iglesia todavía no está lista. La iglesia todavía no está lista. Porque hay cristianos que todavía están jugando a ser cristianos. Por eso es que el Espíritu Santo todavía no se va. Pero llegará la hora en que el Espíritu Santo se irá con la iglesia y aparece el anticristo. ¿Sí? Miren. Entonces, o aparece el anticristo y simultáneamente el Espíritu Santo se va con la iglesia, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, mire, estaban confundiendo estas dos cosas en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Cuál es el problema de confundir estas dos cosas? ¿Cuál es el problema de enseñar esto? El problema de enseñar esto es que si nosotros nos ponemos a pensar, la gente pudiera decir, ¿de qué sirve entonces estar con Cristo, estar en Cristo, amar a Cristo, si igual vamos a pasar el juicio de Dios, los juicios del Padre? Si igual vamos nosotros a estar en la ira de Dios. ¿Se da cuenta que es algo contradictorio? O somos iglesia, o somos la novia de Cristo, o estamos con Cristo, o pasamos los juicios, pero no podemos estar en las dos cosas. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que enseñar esto. Ahora, si usted abre en Romanos 8:1, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? El mismo Pablo está enseñando que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Está usted en Cristo? Bueno, si usted está en Cristo, entonces usted no va a pasar el día del Señor. Entonces es ilógico que una enseñanza nos haga, y déjeme decirle que hasta el día de hoy hay quienes enseñan que la iglesia va a pasar esto, el día del Señor, la gran tribulación, va a pasar. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, retengan lo que se les enseñó. Cuando yo estuve con ustedes, dice Pablo, les enseñé qué va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, los tiempos, más no las fechas. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros pensar que podemos pasar las dos cosas. No es así. La iglesia está acá y allá se quedan, hermanos, los desobedientes. Pero mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna, nada. O sea, los que van, hermano, están amando, esperando la venida del Señor, cuidando su caminar, fijándose, hermano, en las señales, los que están cuidando su vida, su comunión con Cristo, hermano, aunque fallan y se vuelven a levantar, hermano, ese tipo de cristianos no van a entrar al gran día del Señor. ¿Quiénes van a entrar al gran día del Señor? Ya le dije, hermano, los desobedientes, los descuidados,
los que se duermen, no en la iglesia, sino en su cristianismo, hermano, ¿sí? Los que se quedan dormidos espiritualmente y no quieren despertarse, ¿sí? Los que empiezan a vivir como en iniquidad. ¿Sí sabe usted lo que es iniquidad? Iniquidad es pecar y volver a pecar en lo mismo. Y el hombre adulteró, pero nuevamente vuelve a adulterar, y vuelta vuelve a adulterar, y vuelta vuelve a adulterar, y no, hermano, no se arrepiente de corazón, solo de palabras. Ese es un inicuo. Es una persona, hermano, que hace de la desobediencia su forma de vivir, un estilo de vida, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, eso nosotros tenemos que entender. Entonces, solucionado este problema, hermano, nosotros tenemos que saber una cosa. Yo quiero que usted apunte esto, hermano. El día del Señor es solo para los hijos de iniquidad. Entonces estamos, ¿no es cierto?, ya en el verso 2. Ahora, si nosotros nos dirigimos rápidamente al verso 3, las señales de la venida del Señor Jesucristo, o sea, las señales de esto, son estas dos: la apostasía y el aparecimiento del inicuo, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo enseña que existen dos señales antes de la venida de Cristo. Estas señales son para la iglesia. Esto yo quiero que usted preste atención, por favor. Estas señales solo para la iglesia. O sea, ¿quién se va a dar cuenta de eso? La iglesia. Y esta señal de acá es para todos, para todo el mundo, ¿sí? De estas dos señales, la una es solo para la iglesia, que es la apostasía, hermano. Y usted sabe que la apostasía, hermano, es mire, la apostasía, yo quiero que usted entienda esto bien. La apostasía no es solo decir, no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con la Biblia. No es solo eso. La apostasía va más allá. La apostasía, hermano, es una forma, podría decir yo, indiscriminada en el que los cristianos van a empezar a abandonar la fe en Cristo. De manera, hermano, masiva, los cristianos van a empezar a abandonar su fe. Escuchen. Y bueno, si abandonan su fe en Cristo, ¿en quién van a poner su fe? ¿O en qué van a poner su fe? Ahí es donde entra el ministerio de la iniquidad. Usted tiene que entender una cosa, y usted tenga mucho cuidado, porque puede ser que en algún momento alguno pueda entrar en esto. Dice el apóstol Pablo, yo quiero enseñarle esto, que ya está ejerciendo, ahorita se está ejerciendo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? De la iniquidad. Escuche, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Preste atención, el misterio de la iniquidad no es una religión, no es solo un movimiento o una iglesia que va a decir, acá nos vamos a congregar todos los que ya no queramos ser cristianos. No, es una corriente de forma de vida que se va a introducir en los pensamientos de los cristianos hasta llegar al punto de decir, yo de gana estoy perdiendo mi tiempo, yo mejor, tengo otra forma de pensar, yo tengo otra forma de vivir ya. Y pierden, hermano, el concepto de lo que es la santidad. Desprecian lo que es la santidad. Acuérdese que iniquidad es pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y hacer del pecado un estilo de vida y no arrepentirse. Entonces esa corriente se va a meter en la mente de muchos cristianos. A tal punto que van a haber cristianos, hermanos, que van a vivir una doble vida, pero después van a abandonar su fe en Cristo y a decir, igual, me dedico a caminar siguiendo mis propios deseos y mi propio corazón. Entraron ya en el ministerio de la
iniquidad. Se dejan arrastrar por la corriente. Y déjeme decirle algo más peligroso. No lo hacen de por sí, sino que lo hacen, incluso muchos, utilizando la misma Biblia. Preste atención. Muchos van a usar la misma Biblia para tener un pretexto, o van a hacer un pretexto de la Biblia, de algunos pasajes bíblicos, para cometer pecado y vivir pecando. ¿Sí? Y van a ver el pecado como bueno y la santidad como malo. ¿Sí? Es una corriente que dice el apóstol Pablo que ya está en ejercicio, ya se está llevando a cabo. No sé si ustedes han visto los videos de las iglesias cristianas. Hay un joven que se llama Juan de Montreal, me parece que es, que él va predicando, ¿verdad? Le invitan a predicar, hace chistes y todo. Y déjenme decirle una cosa, no voy a hablar mal del hombre, pero él hizo algo en un concierto, en una prédica de él hizo algo, en una iglesia grande. ¿Sabe qué hizo? Puso una canción esa de Despacito, la puso ahí, a volumen alto, pero le puso letra cristiana, ¿sí? Y estaba ahí, despacito, vamos con Cristo, despacito, no sé cómo. ¿Y sabe qué hizo la gente? Se puso de pie y empezó a bailar y aplaudir, ¿sí? A bailar el reggaetón y aplaudir y contentos, gozosos ahí. Y él puso pausa y les dijo, son un montón de carnales, les dijo. Son un montón de carnales, les encanta el mundo, les encantan las canciones que Dios aborrece. Mire usted, solo hizo un experimento, hizo una prueba él. Puso una canción mundana y la iglesia empezó a cantar y a bailar. Toda la iglesia. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? Les quiero decir que el ministerio de la iniquidad ya está en ejercicio y muchas iglesias están viviendo en iniquidad. Muchas iglesias. En otras iglesias ustedes ven, hermano, que se suben y cantan canciones de homosexuales, se visten, hermano, como homosexuales, ya pastorean homosexuales la iglesia cristiana. ¿Sí? Hay muchas cosas que han cambiado dentro del pueblo de Dios. Como que lo santo ya no es tan santo. Como que lo santo, lo que teníamos hace 50 años atrás, hermano, como concepto de santo, ya hoy no lo es. Lo que antes era santo ahora es ridículo. Escuche, para la gente, para los cristianos, es ridículo. Lo que antes para los cristianos era santo, para las generaciones de ahora, acuérdense que estamos hablando de las generaciones perversas, para muchos cristianos, lo que antes era santo ahora es ridículo. ¿Sí? Como que se va cambiando, ¿verdad?, la forma de vivir la santidad. ¿Sí o no? ¿Por qué será eso? Porque entraron en el ministerio de la iniquidad. Les gusta el pecado. Y no solo les gusta el pecado, sino que son hijos de pecado, dice, ¿verdad? Este hombre el anticristo tiene 3 cualidades. ¿Qué es hijo de qué nomás dice? Hombre de pecado e hijo de perdición, dice. Y no solo eso, preste atención porque aquí viene lo interesante. Déjeme coger un marcador, hermano, para apuntar, porque esto yo quiero que usted se lleve. Porque esto es grave, hermano. Mire, cuando yo comparo esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y lo comparo cómo está viviendo la iglesia hoy en día, me doy cuenta que la apostasía está dentro de las iglesias. Porque alguien pudiera decir, no, yo no he apostatado, yo sigo siendo cristiano. No, pero sigues siendo cristiano, pero has apostatado de Cristo, le has dado la espalda a Cristo, y ahora, aunque sigues siendo cristiano, estás haciendo lo que quieres, o lo que quieren.
¿verdad? Es el ministerio de la iniquidad. Hay 3 cualidades del anticristo. ¿Cuáles son? Hombre de pecado, ¿verdad? ¿Dice sí o no? ¿Sí está leyendo? ¿Qué más? Hijo de perdición. Preste atención. ¿Y qué más? Y se opone a todo lo que se llama Dios. Póngale mucho cuidado a esto. Se opone a todo lo que es Dios o se llama Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? ¿Sabe cómo se llama esto? Sin ley. Si hay algo que caracteriza al anticristo, es que el anticristo no va a obedecer a nadie, absolutamente a nadie. El ministerio de la iniquidad tiene la misma cualidad. Cristianos que siguen viviendo como mundanos, siguen amando las cosas del mundo, las cosas que Dios aborrece. Y segundo, escuche, cristianos que viven sin ley, que desconocen la ley de Dios en sus vidas. Dios dice así, pero yo hago como yo quiero. Dios dice que no así, pero yo sí hago eso porque yo todavía practico eso. Dios dice que no, y yo digo que sí. Dios dice que sí, y yo digo que no. Ese es el ministerio de la iniquidad. O sea que si hay un cristiano que está metido en el ministerio de la iniquidad, ese cristiano, ¿qué va a pasar con ese cristiano? Se va a encontrar aquí, hermano, en el gran día del Señor. ¿Qué cosa tan terrible va a ser esto? Mire que muchos cristianos no saben. Muchos cristianos no saben que han entrado al ministerio de la iniquidad. Es un ministerio que está ejerciendo, que está obrando, que se está llevando a cabo. ¿Sí? Se los conocen como impíos. ¿Qué significa impíos? ¿Alguien se acuerda? Haber dado la espalda a la piedad. Antes éramos piadosos, antes éramos entregados, antes creíamos, ahora ya no creemos. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, iglesia, porque pudiera ser que sin darnos cuenta estemos llevando las mismas características de este ministerio, ¿sí? El ministerio de la iniquidad. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda, Señor. Que tu palabra se siembre en el corazón de tus hijos, Padre, que pueda dar fruto, Señor. Mira, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cómo vivimos. Y tú sabes, Señor, que muchas veces, Padre Santo, los cristianos viven sin ley, Señor. Sin ley. Ayúdanos, Padre Santo, a amar tu ley, amar tu palabra, amar, Señor, tus mandamientos, Dios. Enséñanos a amar tu ley. Iglesia, no puedes amar a Dios sin amar su palabra. Para amar a Dios tienes que amar su ley.